Bueno, el tema que vamos a ver hoy es diabetes mellitus tipo 2 y síndrome metabólico. La diabetes mellitus tipo 2 se define como una enfermedad crónica caracterizada por hiperglucemia que altera el metabolismo de los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas y que se debe a un déficit de insulina, generalmente con insulinoresistencia. Pero para que se produzca diabetes mellitus, sí o sí debe haber disminución de la secreción de insulina. No solo con la insulinoresistencia no se produce diabetes. La diabetes mellitus en nuestros países ocupa el 10% de la población, la padece. De ese 10%, el 85% son diabéticos tipo 2. ¿Cuál es la historia natural de la diabetes mellitus? Bueno, tenemos una primera etapa donde el paciente tiene sobrepeso u obesidad y aparece la resistencia a la insulina. Esto hace que la célula beta empiece a producir mayor cantidad de insulina y tenemos una etapa donde el paciente es obeso, con hiperinsulinemia, pero con normoglucemia. Si seguimos la historia, viene una segunda etapa donde la célula beta empieza a flaquear, empieza a disminuir la función y el número de células beta. Entonces seguimos teniendo insulinoresistencia, hiperinsulinismo, pero este ya no alcanza para mantener la glucemia en valores normales y se produce una disglucemia, que es una prediabetes, donde podemos tener glucemia en ayunas alterada o intolerancia a la glucosa, que ya vamos a ver después de qué se trata. Si sigue la evolución, ya la caída del número y función de las células beta es tal que de la disglucemia pasamos ya a la diabetes mellitus. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico de diabetes mellitus? Tenemos tres posibilidades. La primera es tener dos glucemias en ayunas igual o superior a 126 en 2 días distintos. La segunda es tener en una sola oportunidad una glucemia mayor o igual a 200 al azar en cualquier momento del día, más los síntomas típicos de diabetes, que son la polidipsia, poliuria, polifagia, puede ser pérdida de peso, astenia. Una tercera posibilidad es a través de la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Esta prueba se hace con el paciente en ayunas, se le realiza una extracción para su glucemia en ayunas, se le da de tomar 75 gramos de glucosa vía oral y se vuelve a hacer la medición a las 2 horas. Si esta medición a las 2 horas es igual o mayor a 200, hacemos diagnóstico de diabetes mellitus. Para repasar un poco, la glucemia normal en ayunas es de 70 a 110 y dijimos que diabetes es a partir de 126, entonces queda un grupo de pacientes entre 100 y 126 a lo que le decimos que tienen glucosa en ayunas alterada. En cuanto a la prueba de tolerancia, también nos va a quedar es normal a las 2 horas hasta 140, por lo tanto también nos queda un grupo que va a estar entre 140 y 200, que es el diagnóstico de diabetes, a los cuales les llamamos intolerantes a la glucosa. Tanto estos intolerantes a la glucosa como el que tiene glucemia en ayunas alterada se denominan prediabéticos. Bien, ¿en quiénes vamos a pesquisar puntualmente la diabetes? Bien, según las normas, en mayores de 45 años, cada 3 años deberíamos pedir una glucemia. Y en menores de 45 años si tienen alguna de las siguientes características. Si son obesos, si son mujeres que han tenido diabetes gestacional, si son mujeres que han tenido un hijo con más de 4 kilogramos de peso al nacer, en los que en algún momento de su historia pudieron haber sido intolerantes o haber tenido una glucemia en ayunas alterada, y en aquellos que tienen un HDL bajo o triglicéridos elevados, y en aquellos que tienen un familiar de primer grado con diabetes. ¿Cuál es la clínica de la diabetes mellitus tipo 2? Bueno,
es muy diversa, pueden ser desde asintomáticos y el hallazgo de la diabetes ser con un laboratorio en una pesquisa, como decíamos recién, aquí hay que hacerla, o por un laboratorio por alguna otra circunstancia que aparece una glucemia elevada. Recuerden que si esta glucemia no pasa a los 180, o sea, no pasa el umbral renal, posiblemente el paciente sea asintomático. Los síntomas más comunes, si no, son, como algunos nombramos, la polidipsia, la poliuria. Esta poliuria es por una diuresis osmótica. La polidipsia es para compensar esa diuresis osmótica. Pueden tener polifagia, pueden tener astenia, es un síntoma bastante común. El paciente se siente cansado sin saber qué le ocurre. En algunos casos hay prurito que puede ser generalizado. También puede haber infecciones recurrentes, sobre todo infecciones urinarias recurrentes, y tratarse de un diabético no conocido. Y puede haber también mala cicatrización de las heridas. Otros síntomas que pueden estar relacionados con las complicaciones. Entonces vamos a hablar de cuáles son las complicaciones de la diabetes. Las podemos dividir en macrovasculares y microvasculares. Las macrovasculares, o sea, cuando afecta arterias grandes, tenemos el accidente cerebrovascular, donde puede estar comprometida arterias cerebrales o arterias carotídeas. Tenemos la cardiopatía isquémica, que puede ser desde asintomática a lo que se llama cardiopatía silente. Acuérdense que el diabético puede tener neuropatía. Una de las neuropatías es cardíaca y puede no tener dolor, angor, ante una angina de pecho o un infarto. Y puede llegar, bueno, hasta el infarto o hasta la muerte súbita. La otra macrovascular es la vasculopatía periférica, que es cuando se afectan las arterias de miembros inferiores. Lo típico en el diabético es que tenga múltiples obstrucciones a lo largo de las arterias, y son más comunes estas obstrucciones en las arterias de la rodilla hacia abajo. A diferencia de la vasculopatía periférica del fumador, que generalmente es única y afecta las arterias de la rodilla hacia arriba. El síntoma clásico es la claudicación intermitente, o sea, el paciente nos va a referir dolor en la pantorrilla a determinada distancia de caminar. Cuando se detiene se le pasa, vuelve a caminar y a la misma distancia vuelve a comenzar el dolor. A menor distancia que aparece el dolor, más grave es la obstrucción arterial, hasta poder llegar a ya el dolor en reposo. Bien, dicho esto, nos faltaría ver cuáles son las complicaciones microvasculares. Entre las microvasculares tenemos la nefropatía diabética, que va desde la incipiente, que es solamente cuando tiene microalbuminuria en orina aumentada. La microalbuminuria normal es de menor a 30 miligramos por ciento en 24 horas. Cuando está entre 30 y 300, hablamos de microalbuminuria positiva y de nefropatía incipiente. Si tuviera más de 300, ya estamos hablando de proteinuria. Es importante en la recolección de la microalbuminuria tener en cuenta algunos factores que pueden dar falsos positivos, como es si el paciente realizó actividad física durante la recolección o los 2 días previos, o sea que hay que advertirle que 72 horas no haga actividad física cuando junte la orina, ni tampoco si ha tenido fiebre, también puede dar un falso positivo. O si tiene una infección urinaria, también puede hacerlo. Son cosas para tener en cuenta. Esta nefropatía, si progresa, vamos a pasar a una etapa de proteinuria que va a ir incrementándose hasta llegar a 3,5 gramos en 24 horas para pasar a lo que llamamos síndrome nefrótico. Y paralelamente a esto, posterior a esto, va a empezar a decaer el clearance de creatinina hasta llegar a clearance de 10 mililitros
por minuto, que es cuando se piensa en sustitución renal en el paciente, por ejemplo en diálisis o trasplante. Generalmente al diabético ya con 15 de clearance, a diferencia del resto que es con 10, se empieza a pensar en la sustitución renal. La otra microvascular es la retinopatía diabética. La retinopatía diabética también tiene distintos grados. Hay una retinopatía no proliferativa, que es la presencia de microneurismas, microhemorragias y exudados. Y hay una retinopatía proliferativa, donde hay presencia, de aparte de estas lesiones que nombramos, de neovascularización, pequeños vasos que por isquemia se empiezan a formar en la retina, hemorragias más grandes, puede haber hemorragia del vitrio y puede haber llegar a desprendimiento de retina y al edema de mácula, que son todas lesiones serias. La otra microvascular es la neuropatía diabética, aunque no solo lo microvascular es lo que les afecta, hay otros mecanismos. Esta puede ser somática o visceral, podemos dividirla así. La somática es cuando afecta los nervios de miembros inferiores o miembros superiores, es más común en miembros inferiores. La afección generalmente la describimos como que es en media o en guante, y va a estar alterada la sensibilidad profunda, la sensibilidad superficial, hasta llegar inclusive a la anestesia. De ahí que son comunes y hay que educar bien al paciente en cuanto al cuidado del pie por las lesiones que se pueden producir teniendo baja la sensibilidad o anestesia del pie. Es mucho más fácil lastimarse o quemarse. La otra parte de la neuropatía, la visceral, puede afectar varios órganos, entre ellos el corazón, y vamos a tener una taquicardia sinusal, y como decíamos hoy, puede tener una cardiopatía silente, sin dolor, puede afectar el estómago y dar una gastroparesia diabética, con enlentecimiento del vacío gástrico, puede ser intestinal y dar una diarrea, puede ser vesical de vejiga y dar una vejiga neurogénica, o puede afectar también la sensibilidad sexual y dar impotencia en el hombre o dispareunia en la mujer. Dicho esto, vamos a ver cuáles son los objetivos de tratamiento en la diabetes. Según la Asociación Americana, el objetivo es tener una glucemia en ayunas por debajo de 120, postprandiales por debajo de 180 a las 2 horas de la comida, y una glicosilada por abajo de 7%. Otras sociedades por ahí son un poquito más estrictas y hablan de un postprandial de 140 y una glicosilada de 6.5. Esto también puede decirse que en pacientes jóvenes uno tiende a ser más estricto por el periodo de vida que les queda. En cambio, en pacientes ancianos o con alguna enfermedad terminal, uno es más flexible y puede plantearse una hemoglobina de 7.5. Bien, ¿cuál va a ser el tratamiento de la diabetes tipo 2? Bueno, los tres pilares iniciales son la dieta hipocalórica. Recuerden que casi todos tienen sobrepeso u obesidad, con el objetivo de bajar de peso. La actividad física, lo ideal sería 30 minutos todos los días, de actividad física aeróbica y de esfuerzo combinada, es lo ideal. Y la educación del paciente, donde entra dentro de la educación el plan de alimentación, las técnicas de monitoreo, de automonitoreo glucémico, la oportunidad del automonitoreo, lo que hace que el paciente tenga mayor capacidad de autocuidado. En cuanto al tratamiento, el automonitoreo, digamos que es una parte, no hay un consenso en la diabetes tipo 2 de cuándo realizarlo. Sí, en la diabetes tipo 1
que mínimo tiene que realizarlo antes de cada comida, las 4 comidas. En la diabetes tipo 2 esto no está consensuado. Una manera práctica es cuando uno inicia, hay dos formas. Una es hacer un monitoreo diario, un día en ayunas, al siguiente día 2 horas después del almuerzo, al siguiente día 2 horas después de la cena, el cuarto día volver a hacerlo en ayunas y así hacerlo escalonado para ir verificando el descenso de su glucemia. O también puede hacerse el primer día predesayuno y 2 horas post desayuno, el segundo día prealmuerzo y 2 horas después del almuerzo, el tercer día precena y 2 horas después de la cena, y el cuarto día se empieza otra vez con el desayuno en esa forma escalonada. Cuando el paciente ya está compensado y logra los objetivos, por un tema de gasto, podemos ir haciendo estos controles día por medio o cada 3 días, de acuerdo a la evolución de cada paciente. Bien, en cuanto a los fármacos que tenemos para la diabetes tipo 2, son varios grupos, vamos a hablar de ellos. Uno son las sulfonilureas, ahí tenemos 4 drogas. Una es la glibenclamida, que se da de 5 a 15 miligramos por día. Se empieza con 5 en la comida principal y se puede llegar a dar 5 en el desayuno, almuerzo y cena. Tenemos después la glimepirida, que podemos empezar con 2 miligramos en el desayuno hasta llegar a 4 en el desayuno y 4 en la cena. Después tenemos la glipizida, que son dosis similares a la glibenclamida, empezar con 5 y llegar a 5 desayunos, 5 en el almuerzo y 5 en la cena. Y por último tenemos la gliclazida, que podemos empezar con 30 miligramos en el desayuno, ir aumentando hasta 120 miligramos en el desayuno en una sola toma. El efecto adverso principal de todas las sulfodrogas es la hipoglucemia, aunque de todas estas la gliclazida, la última que nombré, es la que en menor cantidad, muy diferente a las otras en cuanto al número de hipoglucemias, mucho más segura. El mecanismo de acción de la sulfonilurea es incrementar la secreción de insulina de la célula beta. El otro grupo es la metformina. La metformina lo que hace, actúa básicamente disminuyendo la insulinoresistencia a nivel hepático, disminuyendo la glucogenólisis, la glucólisis, y tiene mecanismos que hasta aún son desconocidos. Debemos empezar con una dosis de 500 miligramos al día en la comida principal, y se puede ir aumentando paulatinamente hasta 2000 miligramos por día. Generalmente damos 1000 y 1000 en las 2 comidas principales del paciente. Es útil, sobre todo la metformina, incrementarla lentamente por los efectos adversos. El efecto adverso principal son gastrointestinales, desde simples molestias hasta diarreas profusas. Si uno lo va incrementando lentamente, esto se evitan más los efectos adversos. En algún paciente las diarreas son tan importantes que debemos suprimirla directamente. Tiene la ventaja de que es neutra o logra un leve descenso de peso del paciente, no así las sulfonilureas, que producen ganancia de peso. El tercer grupo son la pioglitazona, que actúa sobre los PPR alfa, más que nada a nivel muscular y adiposo, disminuyendo la resistencia a la insulina a nivel de esos dos tejidos, muscular y adiposo. La droga pioglitazona se puede dar 15, 30 o 45 miligramos en una sola toma con el desayuno. El efecto adverso principal es la retención de líquido, por eso está contraindicado en pacientes con insuficiencia cardíaca. Hay pacientes que le produce edema importante, con lo cual uno tiene que disminuir la dosis y suprimirla. Y algo característico que se ve también es que produce una anemia por dilución. Esto hay que acordarse porque si uno empieza a estudiar una anemia que no es tal, que en realidad hay menos glóbulos rojos, pero porque están diluidos, y es culpa o producto de la pioglitazona.
Otro grupo es el acarbose. El acarbose es un inhibidor de alfa-glucosidasa intestinal, con lo cual evita la absorción de hidrato de carbono. Se da 100 miligramos 3 veces por día, o sea 300 miligramos, pero tiene un efecto adverso que es también intestinal, produce demasiada flatulencia, demasiada diarrea y casi son muy pocos los pacientes realmente que lo toleran. Prácticamente en nuestro medio no se utiliza. El otro grupo es el que produce el efecto incretina. Las incretinas son dos, la GLP-1 y el GIP. Nos vamos a referir más que nada a la GLP-1. Es secretada por el intestino delgado ante el estímulo de la comida, y este GLP-1 cumple varias funciones en el organismo. Uno es aumentar la secreción de insulina, pero cuando la célula beta está estimulada por glucosa. Si la célula beta no está estimulada por glucosa, el GLP-1 no produce ese aumento de la secreción de insulina. El GLP-1 tiene un receptor en la célula beta al que se adhiere. Si esa célula beta está estimulada por glucosa, va a actuar, si no, no va a actuar. Por eso es que no producen hipoglucemia. Otro efecto que tiene, actúa en la célula alfa, disminuyendo la secreción de glucagón. Como saben, en el diabético tipo 2 está aumentado y produce hiperglucemia. Tiene un efecto a nivel de estómago con un retardo del vaciamiento gástrico, y también tiene un efecto a nivel central produciendo saciedad. El problema del GLP-1 que tiene una vida media muy cortita, de 1 a 3 minutos, ya se conoce muchos años esta sustancia, esta molécula, pero no tenía utilidad clínica. Entonces de ahí surgieron dos grupos de drogas. Uno fueron los análogos del GLP-1, que actualmente se utiliza la liraglutida. La liraglutida es un análogo del GLP-1 que no es degradado por la enzima, que es la DPP4. La DPP4 es la encargada de degradar el GLP-1. Este análogo, liraglutida, como tiene características distintas al GLP-1, no es degradado por la enzima. Este se aplica en forma subcutánea. Se empieza con una dosis de 0.6 miligramos por día en forma subcutánea todos los días. Después se aumenta a los 10 días a 1.2 y a otros 10 días a 1.8, que es la dosis máxima. La liraglutida tiene dos ventajas sobre el resto y una desventaja. Las dos ventajas es que produce descenso de peso, aparte de descenso de la glucemia, que es algo que buscamos en el tipo 2, y también tiene un efecto protector cardiovascular y renal. La contra que tiene es un costo elevado. El otro grupo que tiene que ver con el GLP-1 son los inhibidores de la DPP4, o sea, hay sustancias que inhiben a la enzima que degrada el GLP-1. Entre ellas tenemos la sitagliptina, que se utiliza 100 miligramos por día en el desayuno, la saxagliptina, 5 miligramos en el desayuno, la linagliptina, 5 miligramos en el desayuno, la tenelagliptina, 20 miligramos en el desayuno, y la vildagliptina, 50 miligramos en el desayuno y 50 miligramos en la cena. Tiene un efecto similar en cuanto a la liraglutida, el análogo, en descender la glucemia, pero no es neutro con el peso, no produce descenso de peso y no es cardioprotector como la liraglutida. Después tenemos otro grupo que son los inhibidores de la CGLT1. Esto lo que hacen es inhibir la reabsorción en el túbulo renal de la glucosa y por lo tanto provocar glucosuria. Esto hace que se descienda el nivel de glucosa, pero también al perder glucosa se pierden calorías y también se tiene descenso de peso. También se vio, como con la liraglutida, que tiene un efecto protector cardíaco y renal. Disminuye
las internaciones y las complicaciones por insuficiencia cardíaca. Tenemos tres actualmente, que es la canaglifosina, que se da de 150 a 300 miligramos por día. Tenemos la dapaglifosina, que se da 10 miligramos por día en el desayuno. Y tenemos la empaglifosina, que se da entre 10 y 25 miligramos en el desayuno. El efecto adverso más común que tienen estos glucosúricos es que pueden producir balanopostitis en el hombre o vulvovaginitis en la mujer. No infecciones urinarias, sino infecciones genitales, con lo cual hay que suspender una semana hasta que se recupera el órgano y volver a darla. Y es importante mantener mucho la higiene, porque lo que produce esto es la glucosuria que tienen estos pacientes. Por último, tenemos la insulina. Cuando empezamos a insulinizar un tipo 2, que lo decidimos cuando ya está con 3 drogas de distinto mecanismo de acción, en dosis máximas tolerables, y que no llegamos al objetivo, vamos a empezar con una insulina de acción intermedia o lenta, o sea, vamos a empezar con NPH, con Detemir o con glargina. La descripción de estas insulinas están en el práctico de diabetes tipo 1. Y vamos a empezar con una dosis nocturna, una dosis bedtime se llama, o antes de acostarse, alrededor de las 11 de la noche, con el objetivo de que mejorar la glucemia en ayunas. Uno puede empezar con una dosis de 0,1 miligramos por kilo del paciente, o sea, son aproximadamente 8 unidades a las 11 de la noche. Y hay varios esquemas, pero uno práctico podría ser aumentar 2 unidades cada 2 días hasta que el paciente se levante, que se monitoree todas las glucemias en ayunas, hasta que se levante una glucemia de 120. Cuando logramos esto, detenemos la suba de la insulina y dejamos los hipoglucemiantes que ya venía tomando durante el día. Muchas veces, al levantarse con una glucemia normal, empareja el resto del día. Ahí vamos a empezar a monitorear los postprandiales. Si estos están bien, listo, dejamos insulina nocturna y hipoglucemiantes diurnos. Y si estos están mal, podemos empezar a pensar en insulinizar al paciente durante el día también. Y así progresarlo hasta llegar a una insulinoterapia intensificada, como explicábamos en el práctico de diabetes tipo 1. Bien. Existen varios algoritmos de cómo tratar un diabético tipo 2. Siempre el primer punto es los cambios de estilo de vida y metformina de entrada, aumentada paulatinamente, no en muchos días, sino en pocos días, hasta llegar a 2000 miligramos por día. El objetivo a alcanzar, que habíamos hablado hoy, lo voy a tratar de controlar a los 3 meses. Si no lo logro, voy a agregar una segunda droga. Esta segunda droga puede ser, si es un paciente con problemas cardíacos o renales y obeso, optaría por la liraglutide o un glucosúrico. Si el paciente no tiene estos problemas, podría darle un inhibidor de la DPP4, o podría darle pioglitazona, o podría darle una sulfonilurea. Si elijo una sulfonilurea, elegiría la gliclazida, que es la que menos hipoglucemia produce. Otra opción es, por el tema económico, algún algoritmo habla de que como segunda droga usar una sulfonilurea, pero esto va a depender de lo económico y de las características del paciente y de los efectos adversos que tolere o no el paciente. Bien, esto es en cuanto a lo que vimos de diabetes tipo 2. Podemos estar 2 horas más, pero creo que es lo básico que hay que saber. En cuanto al otro tema, era el síndrome metabólico. El síndrome metabólico hay varias definiciones. Yo me quedo con una que me parece que es la más práctica, que toma 5 puntos. Uno es la cintura abdominal. Si es mayor a 94 en el hombre o a 80 en la mujer. El otro
punto que toma es el HDL, si es menor a 40 en el hombre o menor a 50 en la mujer, o si está en tratamiento por dislipemia, también se lo considera. El segundo punto es si tiene los triglicéridos por arriba de 150 o si está en tratamiento por hipertrigliceridemia. El cuarto punto es la presión arterial, si es mayor o igual a 130 la sistólica o mayor o igual a 85 la diastólica, o si está en tratamiento para la hipertensión. Y el quinto punto es la glucosa mayor a 100 o si está en tratamiento para diabetes. De estos 5 criterios, si tiene 3, hablamos de síndrome metabólico. El síndrome metabólico tiene insulinoresistencia, va a evolucionar hacia las complicaciones de esos 5 criterios que hablamos. La persona con síndrome metabólico tiene 5 veces más posibilidad de hacer diabetes que la población general y tiene 2 veces más posibilidad de hacer enfermedad cardiovascular. En cuanto al tratamiento, diría, similar al de la diabetes tipo 2 en cuanto a los cambios de estilo de vida, dieta hipocalórica o dieta del Mediterráneo también se utiliza, actividad física con el objetivo del descenso de peso. Y aparte el tratamiento, si fuera diabético, hipertenso o dislipémico que corresponda. Bien, esto ha sido todo por hoy. Después van a venir las preguntas. Gracias.